noches, compañeras y compañeros de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Mi nombre es Abel y el propósito de este fin es para darles un tutorial de cómo abrazar un perro. Ven, ven. École, ven, Se abraza. Le das un besito. También te da un besito. ¿Verdad? No es cierto, compañeros. En realidad, el propósito de este video es para llevarles alguna información en cómo los programas sociales no son lo que parecen. Los objetivos no son lo que marcan sus políticas. Y los videos que presentaré a continuación son buscados minuciosamente en el canal del Tutú. Además hablaré de quién plantea estos programas y hacia quién van dirigidos en realidad y para qué son utilizados. Corre el video, por favor. Bueno, el problema ahí es que son muchos, o sea, hay como unos 100 programas. O sea, como son programas focalizados, hay programas orientados a la familia, hay programas orientados a los niños, hay programas orientados a las comunidades indígenas, hay programas orientados a la inversión productiva en zonas urbanas, programas de vivienda, hay programas orientados al desarrollo de las zonas rurales. Bueno, depende. Por ejemplo, hay uno muy exitoso que se llama Oportunidades, ¿no? Que es un programa orientado a apoyos a los niños o a las familias para tratar de mantener a los niños en la escuela. Entonces, es un programa que le da un pequeño apoyo alimentario por persona, a cambio de que las familias mantengan a sus niños con regularidad en la escuela, fundamentalmente la primaria, que es el ciclo más básico de educación. Ese es uno. Y de inversión productiva, pues hay unos que se llaman FAPA, Promusag, uno más grande que es Procampo, pero que no tiene tantos efectos, y opciones productivas. Esos son programas orientados a zonas rurales marginadas, con población de menos de 15,000 habitantes, y donde se forman grupos que pueden ser grupos familiares y se les da un apoyo por persona mayor de edad y no se les obliga a constituir ninguna figura jurídica o legal. Puede ser cualquier tipo de actividad, por ejemplo, son proyectos en zonas rurales, pero pueden ser para comercialización, producción de productos agrícolas, pequeños huertos, ¿no? Producción pecuaria, porque en México, por ejemplo, la producción pecuaria no es una producción de grandes extensiones, puede ser también de pequeñas extensiones, o sea, ovinocultura intensiva, ganadería de leche, ¿no? Pueden ser proyectos que no involucren grandes inversiones, o sea, por ejemplo, 10, 12 vacas lecheras por grupo. O sea, es preferible trabajar con grupos pequeños, más bien. Exactamente. Y focalizar la inversión en necesidades claves. Incluso una gran parte de los grupos que se forman son de máximo de 8 personas. Hay proyectos más grandes que les llaman de integración productiva, ¿no? Donde se unen varios grupos y forman empresas que acceden al siguiente nivel de la fase productiva, que puede ser la comercialización o la industrialización. Pero esos proyectos son, ¿cómo podría decir? Hay menos recursos para eso, o sea, no hay muchos recursos. Y el otro problema que presentan pues es que por la gran cantidad de socios a veces no tienen la cultura suficiente como para organizarse adecuadamente y enfrentar los proyectos en común. Muchos de los proyectos tienen la posibilidad de que los grupos que tienen el liderazgo se queden de alguna manera con los proyectos. O sea, no... ¿Y hacia dónde tú enfocarías más la inversión social? Fundamentalmente tiene que ser la inversión productiva. O sea, por muchas dificultades que presente, es la que tiene más capacidades de mejorar sus condiciones, porque todos los otros apoyos, por ejemplo, los apoyos a la educación o los apoyos a la salud, ¿verdad? En el momento en que se suspenden, se rompe el lazo y se viene para atrás todo. Los proyectos de la inversión, los apoyos a la inversión productiva tienen la ventaja de que a cada grupo que se le beneficia, ¿verdad? Si se hace en condiciones adecuadas, el grupo permanece y la generación de ingresos permanece y la posibilidad de cambio de la familia permanece. Como lo pudieron ver, gracias a la entrevista que se realizó al profesor investigador economista
José Manuel Hernández Trujillo, pudimos percatarnos para quién van en realidad dirigidos los programas sociales y a quienes benefician. Sabemos que de acuerdo al Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, los grupos de población seleccionados con mayormente discriminados y para los que es necesario el diseño de estrategias de atención específica son los siguientes: mujeres, niños, niñas, jóvenes, los pueblos y comunidades indígenas, lesbianas, gays, la población callejera, e inclusive también personas adultas mayores, las personas migrantes y las personas que también son explotadas sexualmente. Pero en realidad esto no es lo que parece, sino que son para otro fin, inclusive políticos. Veamos el siguiente video y verán por qué tengo razón. Señor Gabriel Guerra, que ya se volvieron a querer los partidos y que siempre se iba para adelante el pacto. Platícanos tu opinión. Lena, la verdad es que creo que la ruptura, para empezar por ahí, o la aparente ruptura que se dio en el seno del pacto a raíz de las acusaciones en torno al uso político electoral de los programas sociales, tiene mucho más que ver con la realidad interna de los partidos de oposición, concretamente del PAN y del PRD, y creo que un poco menos con los hechos denunciados. No quiero decir que este tipo de acusaciones sean irrelevantes o que no haya que ponerles atención, pero lamentablemente en México es pues la moneda común es que los programas sociales tengan siempre un tinte político, y cuando tienen un tinte político, pues tienen un tinte político partidista electoral. No es México el único país en el que sucede, es una acusación que generalmente se da en todos los países que tienen problemas como lo tiene México, de pobreza generalizada o de pobreza masiva. Fue una de las críticas que se le hicieron, de las muchas que le hicieron a Lula cuando lanzó él su cruzada contra la pobreza y contra el hambre en Brasil. Entonces, bueno, no nos debe sorprender demasiado que sucedan esas cosas y que se denuncien esas cosas. Pero aquí, volviendo al tema, la verdad es que creo que fue más un pretexto para los partidos, sobre todo para el PAN, en donde la dirigencia de Gustavo Madero estaba siendo muy cuestionada y donde estaba recibiendo pues fuego amigo de parte de todo un sector de panistas que desde un principio se ha opuesto a cualquier tipo de acuerdo con el gobierno. Curiosamente, en el PRD, con la salida de Andrés Manuel López Obrador y la fundación de Morena, pues el sector de los radicales es un poco menos fuerte o menos significativo. Entonces, aunque también a Jesús Zambrano le han llovido críticas, creo que han sido un poco menos intensas y un poco menos agresivas que las que recibió Madero. Así que, desde mi punto de vista, mucho más tuvo que ver la necesidad de afianzarse hacia adentro de sus partidos, un verdadero escándalo por las denuncias que se habían presentado. Y además como que el PRI estaba marcando un ritmo un poco acelerado y ellos dijeron, a ver, espérame tantito porque también empiezan a considerar en los tiempos, ¿no? Bueno, y mira, no solamente el PRI estaba con el acelerador a fondo, un poco en la lógica de decir, bueno, esto hay que aprovecharlo mientras dure, porque además yo creo que esa es la lógica del pacto, es un pacto que es inédito en México, que nunca se había dado un acuerdo de este tipo entre partidos y que hay que aprovechar al máximo mientras se pueda. Cada quien le pone una fecha de caducidad diferente. Liliana, hay quienes dicen que el pacto se va a terminar en las elecciones intermedias, hay quienes dicen que cuando llegue la reforma energética, hay quienes dicen que cuando llegue la reforma fiscal, hay quienes dicen que en este mismo mes de julio. Yo la verdad creo que el pacto pues va a durar más de lo que todos pensamos, porque ya que te logras poner de acuerdo en puntos tan fundamentales como estos, el costo de echarte para atrás es todavía mayor. Al final del día, ahorita Gustavo Madero o Jesús Zambrano podrán decir satisfechos, bueno, logramos evitar el manejo político electoral de los programas sociales, pero si se hubiera roto el pacto, no me quiero imaginar cuál hubiera sido la lectura en 2 años, en 3 años, en 10, de quienes dijeran
tuvieron la oportunidad histórica de lograr transformaciones y reformas que México necesitaba y la dejaron ir por una cosa pues relativamente local. Entonces, yo creo que sí un poco era la presión del PRI, un poco también, y hay que reconocerlo, algunas cosas en las reformas que pueden haber espantado a las clientelas de los respectivos partidos. La reforma financiera que se presenta hoy finalmente trae algunas cosas que tenía preocupadas a clientelas panistas en el sector financiero, en el sector de hombres de negocios, en fin. Entonces, hay muchas razones, pero lo que creo que vale la pena celebrar es que a pesar de los nubarrones, a pesar de las tormentas, a pesar de los dramas de noviazgo, pues estén todos nuevamente sentados a la mesa y que el romance continúe. Hoy continúa, precisamente lanzan lo que tiene que ver en materia de finanzas y sobre todo la reforma política que la adelantan. ¿Qué sabes sobre este tema, Gabriel? ¿Qué es lo que van a tratar de impulsar con la reforma política? Mira, yo soy, Gabriel, muy escéptico en este asunto de las reformas políticas porque ya perdí la cuenta de cuántas llevamos, ¿no? Creo que la primera que yo recuerdo fue la gran reforma política de López Portillo y a partir de entonces cada gobierno ha presentado por lo menos una, si no es que varias, y todas son la reforma definitiva y la gran reforma que va a resolver todos los asuntos. Entonces, tengo ahí un poco mis dudas. La verdad es que en este primer intento es más importante lo que se logre con el adendum en términos del blindaje de los programas sociales, que una reforma que pues la verdad todavía está demasiado, pues yo la siento demasiado cruda, no está todavía muy avanzada. De hecho no era uno de los temas de la agenda. Todos anticipábamos que después de la financiera vendría la energética y probablemente después la fiscal. Lo cierto es que la política pues está apenas en sus albores y vamos a ver si realmente cambia algo de fondo. Yo creo que los mexicanos nos ahogamos un poco en un vaso de agua porque el sistema político electoral que hemos construido con muchas deficiencias y con muchas carencias es un avance bestial frente al que teníamos hace tan solo 20 años o 30, simplemente pensar en los años 90 y compararlos con lo que hoy vivimos es bueno un cambio radical. Siempre habrá quejas, siempre habrá inconformidades, por supuesto, pero la verdad es que yo sí creo que es más un recurso de cada gobierno en turno al decir, ahora sí vamos a perfeccionar la democracia. Yo creo que más que perfeccionar las leyes deberíamos hacer que se cumplan y ahí tendríamos mucho más avance que con cualquier intento de nueva reforma. Por decir, no hay sorpresas, no hay nada nuevo, grande, rimbombante. No que yo sepa, aunque es un asunto todavía que se está trabajando, pero no preveo nada que sea significativo. La verdad, los temas de fondo tenían que ver con financiamiento a campañas, con acceso a medios de comunicación, sobre todo a televisión, con control de gastos. Ahí, como siempre, el diablo está en los detalles, no solamente de la legislación en caso de que se diera, sino sobre todo de la aplicación de la ley, que ese es el gran reto y el gran enemigo que siempre tenemos los mexicanos. Tenemos leyes que a veces pueden ser muy buenas, pero a la hora de aplicarlas algo se nos cuatrapea. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso. Bueno, con esto finalizo mi video y puedo demostrar que los programas sociales no son dirigidos para las personas, inclusive son para fines políticos. Si ustedes quieren saber un poco más de esto, mi investigación será dada a la profesora de Desarrollo Regional, puesto que este video es totalmente académico, sin fines lucros. Eso hay que resaltar. Bueno, con eso me despido, soy Abel y nos veremos próximamente. Adiós.